Oremos juntos. Nuestro Dios Padre, Santo y misericordioso que nos amas, te agradecemos por tu gracia tan grande, porque tuviste compasión de nosotros, aun cuando estábamos en pecado, dándote la espalda, y porque aun cuando no te conocíamos, tú, Señor Jesús, moriste por nosotros en la cruz, y con tu preciosa sangre derramada lavaste para siempre nuestros pecados. Nos salvaste y nos libraste de toda condenación y maldición sin ningún mérito nuestro. Y tú nos hiciste hijos santos de Dios y nos has dado la bendita esperanza de entrar en tu reino eterno. Por eso, Señor, deseamos vivir el resto de nuestras vidas únicamente para tu voluntad y gloria. Dios, este mundo se vuelve cada día tan perverso y lleno de pecado que por nuestras propias fuerzas no podemos vencer los pecados de este mundo. Por eso, Señor, sosténnos más firmemente con tu palabra y tu mano poderosa. Danos la fuerza para vencer todo pecado en este mundo y guíanos con el poder de tu palabra y del Espíritu Santo para que podamos vivir el resto de nuestras vidas según tu voluntad. Señor, también acompaña con tu palabra, gracia y el poder del Espíritu Santo a nuestras iglesias que están en todo el país y en todo el mundo, y a todos los hermanos que están guardando su fe y están predicando el Evangelio en medio de las dificultades. Oramos fervientemente para que los guardes con tu abundante gracia y poder divino, para que puedan predicar el Evangelio con valentía y vivir para tu voluntad y gloria aún en las adversidades. Padre Dios, que nos consuelas y renuevas con tu palabra y nos muestras el camino a seguir en cada momento, ayúdanos también ahora a comprender tu palabra y tu santa voluntad que quieres revelarnos. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos en la Biblia San Lucas capítulo 15. Lucas 15. Desde el versículo 1 hasta el 24, se los leo. Lucas 15, desde el versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí. Hoy, basándonos en esta palabra, quiero compartirles la palabra con el título La obra del Dios Trino en la salvación de los pecadores. Al leer esta parte de la Biblia, noté que se habla de la obra de salvación de los pecadores en 3 ocasiones diferentes, de formas diferentes, ¿verdad? Me pregunté por qué es así, y al examinarlo con detalle, comprendí que esto nos revela las 3 obras de Dios en la salvación del pecador. Estas son las obras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, el Dios Trino. Uno de los aspectos fundamentales de nuestra fe es la doctrina de la Trinidad. Creemos en un solo Dios, que existe en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no significa que haya 3 dioses, sino que hay un solo Dios que se manifiesta y actúa en 3 personas distintas. En toda la Biblia están clasificadas la obra que hace el Dios Padre, Jesús el Hijo y el Dios Espíritu Santo. Por eso, cuando estudiaba en el seminario teológico, los estudiantes hacían preguntas sobre la Trinidad. Y de hecho, una de las cosas que es completamente incomprensible con nuestro sentido común y el conocimiento del mundo es la Trinidad. ¿Cómo puede Dios parecer 3 personas, pero a la vez ser uno? Y parecer uno, pero también dividirse en 3 personas. Por eso, cuando lo preguntábamos, incluso el director del seminario, un doctor en la teología, no podía darnos una respuesta exacta. Así que nos dijo que le preguntáramos al Señor cuando vayamos ante Él. Eso es correcto, ¿verdad? Es difícil discernir completamente las cosas espirituales de Dios con nuestro sentido común y conocimiento mundano. Pero lo que no podemos entender claramente en este mundo, lo entenderemos claramente cuando estemos ante el Señor. Como dice en 1 Corintios 13:12, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. No conocemos enteramente a Dios.
aunque Él sí nos conoce perfectamente. Pero cuando llegue ese día, nuestro conocimiento será perfecto como el de Dios. Conoceremos perfectamente a Dios y también entenderemos por completo cómo Él nos conoce. En Mateo 17, Jesús llevó a Pedro, Santiago y a Juan a un monte alto, y en ese lugar se transfiguró. Mateo 17:2 dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De repente la apariencia de Jesús cambió y ahí aparecieron Moisés y Elías. Y aunque Jesús no se los presentó, inmediatamente Pedro los reconoció, ¿verdad? Él no dijo, saluden, él es Moisés, el primer profeta del Antiguo Testamento, y él es Elías, el profeta de Israel, que fue llevado al cielo en vida en un carro de fuego. No los presentó así, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pudo Pedro reconocerlos al instante? Moisés vivió 1500 años antes de Jesús. Y luego Elías también vivió mucho tiempo antes. Yo pienso que Pedro en ese momento estaba tan asombrado y tan feliz y maravillado que dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber cómo construiría estas enramadas, él dijo, hagámoslas y quedémonos aquí, no hay que bajar. Parece que fue una experiencia muy grata que en verdad fue un anticipo de la gloria celestial. Si vemos al final de Mateo 16, Jesús había dicho a sus discípulos, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Hombre viniendo en su reino. Jesús murió, pero aún no ha regresado. Por eso algunos no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto se refiere a Pedro, Santiago y Juan, a estas 3 personas. Por eso, si vemos 2 de Pedro 1:16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos vieron al Señor venir en gloria, pero ¿cómo? 2 Pedro 1:17-18 dice, desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esto es lo que sucedió en el monte de la transfiguración, y les mostró brevemente cómo había de ser la gloria en la segunda venida del Señor. Dice sobre la apariencia transformada de Jesús que su rostro brillaba como el sol y sus vestidos eran más blancos que la nieve. Y luego aparecieron Moisés y Elías, que en la segunda venida del Señor representarán a 2 tipos de salvos. Primera de Tesalonicenses 4:16-17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí se explica cómo el Señor vendrá en las nubes y que habrá 2 tipos de personas cuando Él venga. 1, los que murieron y resucitarán. Y 2,
los que estarán vivos y serán transformados al instante para recibir al Señor. Esto es lo que Moisés y Elías representan. Ellos no solo son representantes del Antiguo Testamento, sino que también representan los dos tipos de salvos que recibirán al Señor en su segunda venida. Moisés, después de 40 años en el desierto, vio la tierra prometida desde lejos. Sin embargo, murió en el monte Nebo sin poder entrar, porque Dios lo detuvo ahí. Mientras que Elías no murió, ¿verdad? Sino que fue llevado vivo al cielo en un carro de fuego. En la Biblia, Enoc y Elías son los únicos dos que fueron arrebatados sin morir. Así que Moisés simboliza a los santos que morirán y resucitarán cuando el Señor regrese, mientras que Elías simboliza a los salvos que estarán vivos y serán transformados para recibir al Señor. Y sobre cómo Pedro reconoció a Moisés y Elías, es porque cuando el Señor venga, nosotros también seremos transformados en cuerpos gloriosos como Él. En 1 de Juan 3 dice que podremos ver al Señor cuando regrese, porque también seremos transformados como Él, mientras que los que no sean transformados no podrán verlo. En 1 de Juan 3:2 dice: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nuestros cuerpos serán transformados como el del Señor. Como dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando venga el Señor, nuestros cuerpos humildes serán transformados en cuerpos gloriosos como el suyo, más hermosos que los ángeles. Y no solo nuestros cuerpos serán transformados, sino que también nuestro conocimiento será perfecto como el de Dios, quien nos conoce. Por eso reconoceremos inmediatamente quién es Moisés, quién es Elías, Abraham y el gran apóstol Pablo del Nuevo Testamento, el diácono Esteban, quien murió apedreado durante la predicación. En ese momento realmente conoceremos todo a la perfección. Será muy interesante, ¿no? No necesitaríamos presentarnos porque nuestro conocimiento será perfecto como el de Dios. Entonces entenderemos completamente lo que no pudimos entender bien mientras vivíamos en la tierra. Por eso, uno de los aspectos que no podemos comprender por completo con nuestro conocimiento bíblico es la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos son Dios y son iguales. Como dice Filipenses 2, versículos 6 y 7 sobre Jesús, que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús es igual al Dios creador, pero Él dejó esa posición de igualdad y se hizo como hombre. Jesús no es un hombre, sino el Dios creador que vino en forma del hombre. Él completó los 33 años de vida en esta tierra, murió en la cruz, resucitó y volvió a Dios. Por eso, Jesús también es Dios mismo. Y cuando decimos Espíritu Santo, algunos piensan que el Padre y el Hijo son superiores y que el Espíritu Santo es inferior, pero es un malentendido, todos son iguales. Cuando decimos Dios Padre y el Señor Jesucristo, a menudo no usamos un título honorífico para el Espíritu Santo, pero yo quiero referirme a Él como el Señor Espíritu Santo. ¿Por qué?
porque el Espíritu Santo es igual a Dios. Son tres: Dios Padre, Jesucristo el Hijo y el Dios Espíritu Santo. Por eso en Lucas 15, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres Dios trabajan en la salvación del pecador. Pero cada uno tiene un papel diferente, aunque la obra de salvación es la misma. Al principio, Jesucristo, el Hijo, es presentado como el buen pastor que cuida las ovejas. Por eso en San Juan 10:11 Jesús dijo: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. La palabra de dar su vida por las ovejas también se repite en Juan 10:14. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Jesús es el buen pastor. En toda la Biblia hay muchas referencias a Dios como el buen pastor. Buscaremos algunos pasajes en la Biblia. Veamos Ezequiel 34. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34, versículos 11 y 12. 11 y 12. 11 y 12 leamos. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. El libro de Ezequiel fue escrito aproximadamente 600 años antes de la venida de Jesús. Y ahí también dice: Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor cuando está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. David, quien vivió 1000 años antes de Jesús, también dijo en Salmos 23:1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios es presentado como el pastor y su pueblo como las ovejas. Así en la Biblia hay muchas palabras sobre las ovejas. En realidad los animales casi nunca se pierden, pues encuentran bien el camino de regreso. Pero las ovejas, si las dejas un poco lejos de la casa, no pueden regresar por la noche. Son animales muy ingenuos, débiles y también necios. Por eso necesitan que el pastor las cuide. Una oveja que se separa del pastor se convierte en presa de los lobos. Cuando fui a Mongolia, vi muchas ovejas, cabras, vacas y caballos, pero entre ellos las ovejas eran especialmente vulnerables. Durante el día, los lobos se esconden en las montañas altas, entre las rocas. Pero cuando llega la noche, los lobos, descienden sigilosamente y atacan. Si un lobo se llevara solo una oveja, tal vez no sería tan grave, pero no es así, porque los lobos matan a todas las que encuentran. Por eso las ovejas sí o sí necesitan al pastor. Son débiles y necias que cuando se pierden no se queda quieta, sino que se desespera y sigue caminando sin rumbo. Y si una empieza a caminar, las demás la siguen sin cuestionar. Así, si la primera cae por un precipicio, todas las demás también caerán. Así son muy simples y necias las ovejas.
Por eso no pueden vivir sin un pastor. Sin embargo, Dios es presentado como el pastor y los hombres como las ovejas. Por eso en Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Somos ovejas que se han alejado del pastor. Dios es el pastor, pero nos alejamos de él, y cada cual se apartó por su camino, dice, viviendo según nuestra propia terquedad y deseos. Esto representa a todos los hombres que se han apartado de Dios. Así como las ovejas sin pastor se convierten en presa del lobo, las personas caen bajo el poder del diablo y son arrastrados hasta el infierno. Por eso Dios dice que busca a sus ovejas perdidas. En Ezequiel 34:15, y 16, Ezequiel 34:15 y 16, dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver a redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Aquí habla de buscar la oveja perdida. Y también veamos un momento el versículo 31. Ezequiel 34, versículo 31, leamos juntos. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Dios dijo: vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Identificando quiénes son estas ovejas, dijo que son las personas. Y yo, vuestro Padre, dice Jehová el Señor. Así que describe a las personas como ovejas que Dios pastorea. Pero estas ovejas están perdidas. Por eso en Lucas 15 Jesús comienza diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, al anochecer, cuando mete las ovejas en el redil, el pastor las cuenta todas, por si falta una? Pero después de contar varias veces, falta una. De las 100 ovejas, no está una. Entonces, para buscar esa oveja perdida, el pastor deja las 99 en el redil y va a buscar la una que se ha perdido. En Israel hay muchos valles y las montañas donde se apacientan las ovejas son a menudo muy escarpadas. Algunos de estos montes tienen pendientes de hasta 500 metros. Así que es muy peligroso para las ovejas cuando se alejan del pastor, pues pueden caer por un precipicio o ser devoradas por lobos. Pero el pastor no dice: bueno, tenía 100 ovejas, así que no importa si se pierde una. No dijo eso, sino que dejó las 99 ovejas que estaban seguras y fue a buscar la una que se había perdido hasta encontrarla, dice. Siguió buscándola hasta encontrar a esa oveja. No se rindió después de buscar un poco por ahí y por acá, sino que siguió buscando hasta encontrarla. Pero hablando de estar perdido, específicamente, ¿por qué se pierde uno? Los hombres están perdidos en el pecado, apartados de Dios. Estar perdidos significa vivir siguiendo los deseos de la carne y al diablo, que tiene el poder del aire, apartado de Dios y apartado de su palabra. Como dice Proverbios 24:11, son los que son llevados a la muerte bajo el poder del diablo, ¿no? Como están perdidos por causa del pecado, ¿cómo se puede volver a encontrar a esa oveja perdida? No solo buscarla, sino que Jesús debió pagar el precio del pecado en su lugar.
Por eso el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor que dio hasta su vida para encontrar las ovejas perdidas en el pecado. No es simplemente buscar y encontrar la oveja, sino que el buen pastor paga el precio del pecado en su lugar. Como dice en 1 de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Para encontrar al pecador perdido, alguien debió morir en nuestro lugar. Porque dice, la paga del pecado es muerte. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El Señor sin pecado debió morir por los pecadores. Esta es la primera obra que hizo Jesús, el Hijo, para encontrar al pecador perdido. Es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Romanos 5:8 dice, en que siendo aún pecadores. Ser pecador significa estar perdido, lejos de Dios. Cuando éramos enemigos de Dios por nuestras malas obras, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino a salvar a los pecadores. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar a los pecadores perdidos. ¿Y cómo se salva? Se debe pagar el precio del pecado en su lugar. Por eso Jesús vino a morir por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores y enemigos de Dios, estábamos perdidos y apartados de Dios por nuestras malas obras, aún así Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para salvarnos, Dios envió a su único Hijo en forma del hombre para morir como sacrificio de la expiación en la cruz. Así, en primer lugar, Jesús el Hijo murió en la cruz y cumplió la obra de salvar la oveja perdida. Por eso, en 1 Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesús se dio a sí mismo como rescate por todos los pecadores. Rescate se refiere al precio que se paga para liberar a alguien que ha sido vendido como esclavo. Por eso, 1 Timoteo 2:6 dice que Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos. Él pagó el precio de nuestros pecados. No es solo el pastor que busca la oveja perdida, sino es el pastor que también murió en el lugar de la oveja. Por eso dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. También ahora leamos juntos 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro 3:18. Leamos juntos. 1 de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hasta ahí. Cristo padeció una sola vez por los pecados. El Señor, no teniendo ningún pecado, murió en la cruz. Él recibió la pena máxima y para quitar nuestros pecados, Jesús padeció como el sacrificio expiatorio, el justo por los injustos. Jesús, siendo justo, murió en el lugar de los injustos, es decir, los pecadores, para llevarnos a Dios.
Para salvarnos y llevarnos ante Dios era necesario que Jesús muriera. Imagínense, el Hijo unigénito de Dios, Él es Dios mismo. El Hijo Jesús necesariamente tenía que morir. Por eso en 1 Pedro 2:25 dice, porque erais como ovejas descarriadas. Estábamos alejados de Dios y perdidos. En esa condición el único destino era el infierno, el lugar de la perdición eterna. Pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cuando comprendemos y creemos que el Señor murió en nuestro lugar y pagó por nuestros pecados, la Biblia dice que la oveja perdida ha vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora nosotros, los salvos, ya no somos ovejas perdidas, sino ovejas que han vuelto a los brazos del Señor. En Mateo 9:36, Jesús, al ver al pueblo de Israel, dijo lo siguiente: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Israel era el pueblo escogido por Dios, y aunque tenía maestros de la ley, también sacerdotes y escribas que enseñaban las escrituras y los líderes, ellos no eran pastores. Por eso cuando Jesús vio a la multitud desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor, Él sintió gran compasión en su corazón. Por eso en Mateo 18:14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Que se pierda significa ir al infierno. El Señor no desea que se pierdan y perezcan. Los valora porque son almas creadas a la imagen de Dios. Por eso en Mateo 16:26, Jesús dice que la vida del hombre es más valiosa que todo el mundo. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La vida que no puede ser cambiada por ni siquiera todo el mundo no se refiere a la vida física de unos cuantos años, sino al alma. Dios valora tanto a las personas y para salvar sus almas pagó el precio más alto de sacrificar a su Hijo unigénito. El buen pastor Jesús que busca esa única oveja perdida. ¿Quién es esa oveja? ¿Acaso es ese mal vecino? ¿O el estafador del barrio? ¿Se refiere a ellos? No. Cada uno de nosotros somos una oveja perdida ante Dios. En 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. El apóstol Pablo, quien dijo estas palabras, también agregó, de los cuales yo soy el primero. Si el primero de los pecadores pudo ser salvado, ¿quién no podría serlo? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Palabra fiel significa que es verdadera y digna de confianza. La palabra de Dios es la más fiel y verdadera del mundo, y todos deben recibir esta palabra. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cada uno de nosotros es pecador, y Jesús vino a salvarnos y murió en nuestro lugar pagando por nuestros pecados. Él valora cada alma más que todo el mundo. ¿Saben cuánto valora a una oveja perdida? Hoy en día, la gente en Corea son tan impacientes. Dicen muy fácilmente, te voy a matar. Toman a la ligera la muerte. Y la gente dice, de todas formas vamos a morir algún día, entonces que muera ahora o después, ¿qué importa? ¿Apostamos? ¿Quién morirá primero? No debemos pensar de esta manera. No debemos morir así. ¿Acaso solo muere el cuerpo y se acaba todo? Caeremos en el infierno eternamente.
Aunque no hubiera nadie más en este mundo, sino solo tú, aunque tú hubieras sido el único en este mundo, el Señor ciertamente habría venido a salvarte. ¿Por qué? Habló de una oveja, una sola, y para buscar esa oveja perdida, el Señor dejó las 99 en el redil y fue a buscar esa única oveja. Él buscó y la encontró. ¿Cómo la encontró? Muriendo por nosotros para encontrar nuestra alma. Cuando reconocemos y creemos en la gracia de Dios y verdaderamente encontramos al Señor que nos buscó. El pastor, después de atravesar los valles peligrosos, al oír el balido de una oveja, va y la encuentra, quizá atrapada en unos arbustos a punto de morir. ¿Y qué dice? La pone sobre sus hombros, gozoso, y regresa a casa. Al salvarlo, no le dijo: ¿ves? ¿Para qué te escapas, tonto? Sígueme. Y marchando así, no le golpeó, no la reprendió, no la regañó por sus errores. No le mandó que lo siguiera, sino que por el amor que sentía por esa oveja, no le importó su mal olor ni su suciedad, sino que aquí se la puso así sobre sus hombros. La cargó sobre su cuello, la levantó y la llevó sobre sus hombros gozoso. Del mismo modo, Dios nos ama tanto que no solo nos busca y nos salva, sino que nos levanta así y nos pone sobre sus hombros gozoso. En Deuteronomio 1:31, cuando Dios salva al pueblo de Israel de Egipto y cuando los guiaba hacia la tierra de Canaán, dice: Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo. Dice que los llevó en brazos. No sé si han visto esa parte de la Biblia. Veamos brevemente Deuteronomio 1. Vayamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Leamos juntos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Aquí dice: has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo. Dios nos lleva en sus brazos de amor. Como trae el hombre a su hijo en sus brazos, él encuentra al pecador perdido y lo carga sobre sus hombros y lo lleva a casa. Cuando imaginamos esta escena podemos entender realmente cuánto nos ama Dios. Y en Lucas 15:6 dice: reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. He encontrado mi oveja que se había perdido. No se alegra solo, sino que reúne a todos sus amigos y vecinos. Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hace una fiesta. Porque encontró su oveja perdida. Lucas 15:7 dice: así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Algunos dicen que esos 99 serían los fariseos y escribas, pero no es así. Ellos son personas que ya se han arrepentido. No son las ovejas perdidas. Es verdad que Dios se alegra por los que ya son salvos, pero aunque se alegra por los 99 que ya están llevando la vida cristiana, se alegra aún más cuando una nueva persona recibe la salvación. Imaginemos una familia con varios hijos. Un hijo se perdió. Lo creía muerto. Pero después milagrosamente regresa vivo.
Entonces, ¿cuánta alegría habría? Los padres estarían contentos porque sus hijos presentes estaban seguros en la casa, pero estarían aún más felices al ver a ese hijo perdido que creían que estaba muerto volver a casa. Toda la casa, incluso todo el vecindario, se regocija. Y hay un himno que dice: suenan las campanas de alegría hoy por el pecador que regresó. Gloria, gloria sea nuestro Dios, hay gran fiesta en el cielo hoy. Así, cuando un pecador se arrepiente y regresa, los ángeles se regocijan en el cielo. Los ángeles son mensajeros de Dios y se alegran juntos por nosotros. En Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores? Los ángeles no pueden ser hijos de Dios, ni pueden ser la novia de Cristo. Si un ángel cae, Jesús no muere por los ángeles. Los ángeles son diferentes a los hombres porque Dios los creó como espíritus servidores. Aunque sirven a Dios, también fueron enviados para servir a los salvos renacidos, los hijos de Dios destinados al cielo. Por eso en Mateo 18, versículo 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Saben que cada persona salva tiene un ángel guardián? En Daniel 12:1 dice: el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Está el ángel Miguel. Cuando Israel pecó y fue castigado, fue completamente destruido. Pero cuando Dios restauró a Israel, cuando Israel entró en la tierra de Canaán, de repente apareció un general temible con una espada. Josué, asustado, preguntó: ¿quién eres? Josué 5 dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Es el ángel Miguel, el ángel que protege a la nación de Israel. Así que cuando Dios pelea por Israel, en Josué 23:10 dice: uno de vosotros perseguirá a mí, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Dios moviliza a sus ángeles para pelear por su pueblo. Hay muchos pasajes así en la Biblia. Por ejemplo, cuando Sennacherib de Asiria amenazó con conquistar Jerusalén y matar a todos si no se rendían, el rey Ezequías subió al templo. Él extendió la carta amenazante del rey asirio y dijo: Dios, ¿qué hacemos? Este hombre te está insultando. ¿Vas a permitirlo? Poco después vino el profeta Isaías, quien le dijo: no te preocupes, esta noche los destruiremos a todos. Y realmente esa noche, como dice Jueces 37, versículo 36, salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Israel ni siquiera disparó una flecha. Los ángeles simplemente fueron y los mataron a todos. Hay varios acontecimientos así. Miren lo reciente. Hamás intentó destruir a Israel instantáneamente, así como en la guerra de los 6 días, ¿no? Ellos dispararon miles de misiles contra ellos. ¿Pero qué pasó? A causa de esta guerra, Israel entró y mató a 46,000 personas en Gaza. En el periódico de anteayer, las muertes en Gaza por esto fueron 46,000 personas. Quizás pronto todos mueran.
Así no se debe tocar a Israel. Cuando Dios ayuda a Israel, aunque todo el mundo se una para luchar contra ellos, no pueden ganar. ¿Por qué? ¿Acaso pueden vencer a Dios? Si la nación de Israel desapareciera de la tierra, la Biblia se convertiría en mentira. Por tanto, de todas maneras, Dios moviliza a sus ángeles, pero solo ayuda a Israel. Él también protege a los salvos renacidos. Por eso dice, no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Por qué? Porque tienen sus ángeles. Los ángeles siempre van y vienen entre Dios y nosotros y reportan sobre los hijos de Dios. En el libro de Hechos, Pedro fue encarcelado y estaba a punto de ser decapitado la mañana siguiente. Y días antes de eso, Santiago había sido decapitado. Así que los salvos de Jerusalén se reunieron y oraron fervientemente. Dios salva al apóstol Pedro. Entonces Dios envió un ángel y mientras Pedro estaba encarcelado pensando que mañana me encontraré con el Señor, se durmió profundamente feliz, pues al morir iría ante el Señor. Pero el ángel le dijo, levántate, levántate. Como estaba profundamente dormido, dice que el ángel le tocó, le dio una patada en el costado. No debió haber hecho eso, pero bueno, se despertó y las cadenas se cayeron. Las puertas de la prisión se abrieron por sí mismas y los guardias estaban profundamente dormidos. Se abrió la primera puerta, de ahí la segunda, la tercera y así todas las puertas se abrieron. Pedro pensaba que era un sueño. Y recién cuando salió se dio cuenta de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme. Fue entonces al aposento alto de Marcos donde oraban los santos y tocó la puerta. Entonces una muchacha llamada Rode salió y preguntó ¿quién es? Soy Pedro. Esta joven Rode estaba tan emocionada que ni siquiera le abrió la puerta y entró corriendo. Y dijo, ha venido el apóstol Pedro. Pero le dijeron imposible, él está en la cárcel. Parece que los salvos, aunque habían orado por su liberación, no creían que de verdad sería liberado. No, seguramente es la voz de Pedro. Entonces dijeron, es su ángel, debe ser el ángel de Pedro. Hermanos, ¿saben que cada persona salva tiene un ángel guardián? Jesús lo dijo. Aquí hay un ángel guardián a mi lado. Por eso, deben tener mucho cuidado. Si me insultan sin razón, mi ángel se lo va a decir todo al Padre Dios. Pero no solo yo, sino todos los santos salvos tienen ángeles guardianes. Pensando en esto, que los ángeles reportan tanto lo bueno como lo malo que hacemos, no debemos hacer lo malo, ¿no? El ángel probablemente dirá, Dios, ese hijo tuyo, qué maravilloso es. Hace tu voluntad y te agrada, qué bendición debe ser para ti tener un hijo así. Pero por el contrario, si hacemos mal, ay Dios, ver a un hijo así debe entristecerte mucho. No debemos permitir eso, ¿no? Realmente todo está siendo reportado. Por eso dice que los ángeles también se alegran cuando las personas se salvan. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los mensajeros son los ángeles. Cuando cada persona recibe la salvación, se celebra una fiesta en el cielo. Pensando en esto, no pueden imaginar cuánta alegría hay cuando un pecador recibe la salvación. Y el pastor, ¿cuánto habrá sufrido para encontrar a esa oveja? Después de buscar por toda la montaña, cuando la encuentra, está tan feliz que ni siquiera se acuerda del esfuerzo y sufrimiento. Y al volver dice, gozaos conmigo, no puede contener su alegría.
Dios también se alegra así por nosotros. Ahora veamos por un momento Lucas 15 otra vez. Lucas capítulo 15, leamos el versículo 7. Lucas 15, versículo 7. 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por eso, aunque Dios se complace cuando los salvos vivimos la vida cristiana, tenemos comunión y nos alegramos juntos, Él se alegra aún más cuando un pecador se salva. ¿Por qué? Porque Él ama tanto a ese pecador, es una persona. ¿Hay aquí alguien que aún no ha recibido la salvación? Entonces, todavía usted es una oveja perdida. Debe reconocer y creer en la gracia de Dios rápido. En Colosenses 1:6 dice, el Evangelio que ha llegado hasta vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El día que escuchas y realmente llegas a conocer la gracia de Dios, la palabra, ese es el día en que te encuentras con el Señor. Yo también me alegro, pero nuestro Señor Dios se alegra aún más. Veamos ahora el versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En este pasaje sale una mujer que tenía 10 dracmas. La dracma es igual al denario. Y un denario es el salario de un día para un trabajador. Cuando un hombre en la antigüedad encontraba a una mujer para casarse, dice que en el compromiso, cuando deciden casarse, le da 10 dracmas atadas en un cordón como dote. Entonces, la mujer lo valora muchísimo y la mujer lo ata como adorno en su cabeza. Así, lo considera muy precioso. Pero aquí, esta mujer, que tenía 10 dracmas, perdió una. De los 10, perdió una dracma. Si es así, más que el valor monetario, como el futuro esposo lo había dado como un símbolo de matrimonio, perder una dracma podría incluso llevar a romper el compromiso por falta de cuidado. Era un asunto muy serio, en verdad. Por eso, esta mujer, ¿qué dice? Enciende la lámpara y barre la casa. ¿Por qué enciende la lámpara? En esa época no había ventanas de vidrio en las casas como ahora. Las ventanas no eran luminosas como ahora, sino que sin vidrio solo tenían pequeños agujeros para que circulara el aire. Solo era para la ventilación nada más. Así que la casa estaba oscura. No se podía ver bien dónde se había perdido, ¿verdad? Por eso dice que enciende la lámpara y busca en cada rincón mientras barre minuciosamente. Podría estar envuelta en alguna basura o enterrada en el polvo. Pero ella buscó arduamente con la lámpara encendida y la encontró. Y al encontrarla, ¿qué dice? Reúne a sus amigas y vecinas.
Esto en realidad significa abrir una fiesta. Es una fiesta, entonces hay que atenderlas. Probablemente gastaría más dinero en atenderlas que el valor de la dracma que había perdido. Pero aún así ella reúne a sus amigas y vecinas diciendo: «Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido». Hasta encontrarla no pensó en nada más. Aunque pudiera haber tenido muchas otras cosas que hacer, dejó todo lo demás de lado y se concentró solo en encontrar la dracma y la encontró. Y se regocijó mucho saltando de alegría. Y no solo eso, sino que juntó a sus amigas y vecinas diciendo: «Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido». Igual que el pastor que encontró su oveja perdida, esta mujer reunió a sus amigas y vecinas porque encontró su dracma que había perdido. Entonces, sus amigas también se alegran con ella. «¡Ay, te salvaste, amiga! No debes perder eso porque podría causar problemas». Así habrán alegrado juntas. «Os digo», Jesús dijo, «que así hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente». Los ángeles también se alegran juntos, ¿saben? Cuando predicamos y una persona se salva, el que recibió la salvación se regocija, ¿verdad? También la persona que le predicó se goza. Y los hermanos de alrededor dicen: «Ah, ¿es verdad? ¿Él o ella recibió la salvación esta vez? ¡Qué bueno! De verdad, qué alegría». Así toda la iglesia se regocija. No hay alegría que se pueda comparar con esta. En Sofonías 3:17 dice: «Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos». Cuando un pecador se arrepiente y recibe la salvación, Dios se alegra tanto que no puede contener su gozo. Y cuando hablamos de encender esta lámpara, en Filipenses 2:16 dice: «Asidos de la palabra de vida». Predicar el Evangelio es alumbrar la palabra de vida. Es buscar alumbrando con la luz del Evangelio al pecador, con la luz de la gracia de Dios. Ya sea por una consulta personal o por los seminarios de la Biblia, estamos alumbrando la palabra de vida para encontrar a los pecadores perdidos. ¡Cuán preciosa es cada alma! Cada una es preciosa. Para nosotros, que fuimos salvos primero, como dice Hebreos 2:3, es una salvación tan grande. ¿Qué hay en este mundo que sea más precioso que el alma de una persona? Jesús dijo que no se puede cambiar ni por todo el mundo. ¿Puede el hombre más rico de este mundo comprar un alma salvada con toda su fortuna? ¿Se puede? No, es imposible. Se requiere la muerte y la sangre del Hijo unigénito de Dios. Su valor es incalculable. Por eso el valor de una dracma perdida es tan grande. En la primera parábola, el buen pastor dio su vida para salvar una alma perdida. Y en la segunda parábola, el valor de la dracma perdida no es un valor que se pueda medir en dinero, pues cada alma es así de grande y preciosa. Para la persona salvada, por ejemplo, yo recibí la salvación hace 62 años y durante esos 62 años han habido muchos momentos de alegría, sufrimiento y gozo, pero aunque me pongo a pensar en ellos detenidamente, no puedo recordarlos muy bien. Pero en cuanto al momento en que yo recibí mi salvación, lo recuerdo tan claramente como si fuera ayer. Cuando entendí el Evangelio, estaba tan feliz que me pregunté si era un sueño o realidad, porque si fuera un sueño no serviría de nada. Así que me pellizqué y me dolió. Entonces no era un sueño, era real. ¡Qué gozo tan grande! En esa noche oscura
tenía que bajar del autobús y caminar unos 4 kilómetros porque estaba a cargo de una iglesia rural. Estaba de verdad tan lleno de gozo que empecé a bailar. Y como nadie me veía, simplemente me dejé llevar. Si alguien me hubiera visto, habría pensado que estaba loco, bailando en la oscuridad. ¿No? Redención, redención, mis pecados Jesús quitó. El momento de mi salvación está tan vivo como si fuera ayer. Es algo tremendamente gozoso y asombroso. Ese gozo permanece en mí igual hasta ahora. Por eso se alegra el que se salva, también se alegra el que le predicó y se alegra toda la iglesia y Dios se regocija grandemente. No debemos olvidar por eso cuán grande y precioso es que cada persona sea salvada. Entonces, debemos esforzarnos mucho en predicar este evangelio. Jesús dio su vida para salvar a los pecadores y para eso Él pagó un precio muy alto. En este pasaje, la mujer simboliza a la iglesia. Quiere decir que el Espíritu Santo obra a través de la iglesia para buscar a los pecadores. Ilumina con la palabra de vida del Evangelio para encontrar a los pecadores. Como el Señor pagó todo el precio por nuestros pecados, el Espíritu Santo nos hace comprender la gracia de Dios. En Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Él obra a través de los santos salvos, a través de la iglesia. El Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra y también habla a los no salvos por medio de la iglesia. En Juan 15, versículos 26 al 27 dice, pero cuando venga el Consolador, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Porque habéis estado conmigo desde el principio. Primero el Espíritu Santo testifica del Señor, testifica de la gracia que el Señor logró por su muerte en la cruz y su resurrección. Y los que fueron salvos primero también testifican junto con Él. No debemos olvidar que el Espíritu Santo obra a través de nosotros para salvar a los pecadores perdidos. En Romanos 10, 14 y 15 dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aunque Jesús completó la eterna redención y la salvación en la cruz, ¿cómo podrán creer, entender y ser salvos si no hay quien lo predique? Es imposible. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Uno puede creer por oír y entender el Evangelio, pero si no hay quien predique el Evangelio, es decir, si los salvos mantienen la boca cerrada, nadie podrá ser salvo. Por eso Jesús, resucitado, dijo a sus discípulos, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús fue enviado por Dios Padre para morir en la cruz y derramar su sangre a fin de perdonar nuestros pecados, y ya completó esa obra en la cruz, ¿cierto? Y después de resucitar, Él dijo, como me envió el Padre, así también. Jesús a sus discípulos, y no solo a sus discípulos, sino también a nosotros, nos dice, yo os envío. Jesús fue enviado para completar la obra de salvación, la eterna redención muriendo en la cruz. Y ahora nosotros somos enviados para proclamar este hecho. Por eso dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Ahora el Espíritu Santo predica el Evangelio a través de los salvos renacidos. La obra de buscar a los pecadores perdidos es la obra del Espíritu Santo, y Él trabaja a través de los salvos. Aquí la mujer se refiere a la iglesia. La palabra iglesia, eclesia, es un sustantivo femenino, es mujer.
Entonces aquí la mujer se refiere a la iglesia donde está el Señor. El Evangelio del Señor se predica a través de los salvos renacidos. Por eso dice, recibid el Espíritu Santo, y a quienes remitieres los pecados les son remitidos. Esto significa que cuando se predica lo que Jesús logró en la cruz, las personas reciben el perdón de sus pecados y la salvación. Pero si los dejamos así como están, si no les predicamos y nos quedamos quietos, ellos irán al infierno. ¿No es este un privilegio asombroso? Por eso debemos predicar rápidamente para salvar a los pecadores. Si nosotros no predicamos, si los salvos mantenemos la boca cerrada, ¿cómo podrán salvarse los demás? Incluso con la propia familia, varias veces decimos, oye, tienes que ser salvo si no irás al infierno. Bueno, ya te lo advertí. Déjame porque no me importa ir al infierno. ¿Así dejaron de hablarles? Probablemente después de morir, en el infierno nos dirán, oye, si realmente existían el cielo y el infierno, debías haberme predicado bien. Pero sí te prediqué. Deberías haberlo hecho llorando. No lloraste por mí. Así nos culparán. Ellos son las dracmas perdidas en nuestras casas. Son las personas cercanas a nosotros, ¿no? ¿Vamos a dejar así a nuestros cercanos? Debemos buscarlos. Mi familia, parientes, amigos, vecinos. Hay que encender nuestra lámpara y barrer con escoba por cada rincón para buscarlos. Si buscamos así con anhelo, el Espíritu Santo nos ayudará a encontrarlos para que sean salvos. Por eso en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. El Evangelio se predica por medio del Espíritu Santo. Por eso en Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo el que cree. El Evangelio que ha llegado hasta vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El Evangelio que puede salvar llegó a nosotros. Y cuando este Evangelio se predica, dice, oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Entender esto es recibir la salvación. Los que nos critican dicen, esa gente no dice que solo hay que creer, sino que también hay que entender. Por supuesto, hay que entender. Mateo también dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Hay tantos pasajes que resaltan el entender, pero sin razón nos critican por algo que es obvio. Quien nos hace entender es el Espíritu Santo. Por eso en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aunque nuestra manera de predicar parece una locura, a Dios le agrada salvar a los creyentes de esa manera. Por lo tanto, escuchen o no escuchen, debemos predicar. Predicad y orad, fieles sed en testificar. Así debemos hacerlo, porque eso es lo que le agrada a Dios. Por eso, cuando una persona se salva, en Sofonías 3:17 dice, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Él se regocija junto con sus ángeles. Así que cuando alguien recibe la salvación, no digamos simplemente, parece que entendió, sino que debemos alegrarnos juntos y dar gracias a Dios. Y ahora Lucas 15, capítulo 15, versículos 11 y 12, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes.
Había en una casa 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre: «Padre, tienes la herencia que me darás cuando mueras, ¿verdad?» «Sí, claro, pero no puedo esperar hasta que mueras. Dámela por adelantado». «No». «¿Quieres malgastarlo toda, no?» «¿Qué? No, dámela, por favor». «Te dije que no». «Dámela». «Esto no se ve bien». «Hijo malo, ya está bien». Entonces, él dividió la herencia entre el hermano mayor y menor por adelantado. Aunque igual lo recibiría después de la muerte de su padre, parece que el hijo tenía sus propios planes para usar el dinero antes. Entonces, él juntó toda su herencia, probablemente la convirtió en efectivo y planeó irse a un país lejano para vivir como quería. La malgastó en una vida disoluta. Se juntó con malos amigos, con malas mujeres, haciendo apuestas, bebiendo y bebiendo, bailando toda la noche hasta caer borracho. Así lo desperdició todo. Para empeorar las cosas, vino una hambruna. Dice, vino una gran hambruna en aquella provincia. Y como no tenía que comer, fue a trabajar cuidando cerdos en una casa. Para los judíos, el chancho es un animal inmundo. Ellos no comen la carne de chanchos ni se les permite criarlos. Por supuesto, esto tiene un significado espiritual también, pero mientras que los apacentaba, dice que deseaba llenar su vientre aunque sea con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba ni eso. Ya estaba hambriento y demacrado, sufriendo de desnutrición seguro. Y así muriendo, dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Mi padre es rico, y hasta los jornaleros viven bien, y yo aquí perezco de hambre. No puedo morir así». Así que tomó valor y decidió regresar a su padre. «Como mi padre tiene mucho amor, me perdonará». Dice: «Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Pedía ser tratado como un siervo. Así se armó de valor y volvió a su padre. Pero cuando aún estaba lejos, así dice en el versículo 20, Lucas 15, versículos 20 y 21, dice: «Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Dice: cuando aún estaba lejos, ¿cómo pudo el padre verlo primero desde tan lejos? Desde que el hijo salió de casa, el padre no pudo estar en paz ni un solo día. Este muchacho ya habrá gastado todo el dinero, tal vez se haya vuelto mendigo, estará enfermo o en la hambruna habrá muerto de hambre. Sea que se haya vuelto mendigo o esté enfermo, solo quiero que regrese. Oh hijo, ven, regresa pronto. En Salmos 14:2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios siempre está mirando si hay alguien que lo está buscando. Todos los días este padre solo pensaba en su hijo. Decía: oye, no cierres la puerta. Y guardaba así la comida caliente por su hijo regresara en esa noche. Y desde la mañana hasta la noche tarde esperaba que su hijo vuelva nomás. Hoy tampoco vino. Pero cuando el sol se estaba poniendo, por allá lejos venía un mendigo muy delgado y encorvado, y al mirarlo bien, su forma de caminar se parecía a la suya. El padre lo vio primero.
Fue movido a misericordia y corrió. Que un anciano corra así no es apropiado según las antiguas costumbres, pero sin importar eso, movido únicamente por la compasión hacia su hijo, él corrió y se echó sobre su cuello y le besó. «Hijo, por fin has venido». El hijo, demasiado arrepentido, no podía hablar. «Padre, realmente lo siento mucho. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Aquí parece que ni siquiera puedo decir hazme como a uno de tus jornaleros. El padre no mencionó ni una palabra sobre los pecados del hijo. ¿Acaso dijo, oye, ¿en qué gastaste mi dinero? ¿Así? No, estaba tan agradecido y feliz solo porque había regresado. Dijo, sacad el mejor vestido y vestidle. Le quitó la ropa rasgada y manchada de estiércol de cerdo y dijo, vístanlo con la mejor ropa y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Él no tenía zapatos, estaba descalzo. Dice que en ese tiempo los siervos realmente no tenían calzados. El mejor vestido es el vestido de la salvación. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén por desobedecer la palabra de Dios, Dios hizo al hombre y a su mujer, dice, túnicas de pieles y los vistió. ¿Saben de esto, no? En Génesis 3:21. Para hacer túnicas de pieles, Dios tuvo que matar al animal y derramar su sangre. Aunque ahora los expulsaba, era una promesa de que en el futuro el Hijo unigénito de Dios moriría como un cordero y derramaría su sangre para perdonar sus pecados. El amor de Dios siguió a Adán y Eva cuando fueron expulsados. Ahora veamos un momento Isaías 61. Isaías capítulo 61. Versículo 10. Leamos juntos. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación. El mejor vestido significa que quitó esa ropa sucia y me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Dios nos vistió con el manto de justicia. En Isaías 64:6 dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Por más buenas obras que hagamos, todas son como ropa sucia. Con eso no podemos presentarnos ante Dios, pero Él nos vistió con el vestido de salvación, con el manto de justicia que Jesús logró con su muerte y resurrección. Por eso me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Al recibir el perdón de pecados, al mismo tiempo nos declara justos, nos viste con el manto de justicia. El anillo en el dedo significa tú eres mi hijo. No importa cuántos pecados hayas cometido, ya no son un problema. Para el hijo ya no es un problema, porque el amor del Padre, el amor de Dios, es más grande que esos pecados, ¿saben? Es más que suficiente para perdonar eternamente nuestros pecados. No habló del pecado, tú eres mi hijo, dice. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres mi hijo. Y los calzados en los pies significa, Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Vive de manera digna del Evangelio y no vuelvas a dejar el Padre. Eso significa. Y traed el becerro gordo y matadlo.
Cuando viene un invitado muy importante, dicen que guardaban el becerro gordo para matarlo. Y a los siervos les dijo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Para que el hijo pródigo y su padre pudieran regocijarse juntos, un becerro tuvo que morir en su lugar. Sabían que de la misma manera, para que los pecadores como nosotros podamos regresar al Padre Celestial y alegrarnos con Él, Jesús, quien no tenía pecado, murió como un cordero en la cruz. No hay mayor gracia ni amor que este. Dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dios extiende sus brazos hacia los pecadores y los llama continuamente de día y de noche. Incluso ahora Él está extendiendo sus brazos. Isaías 44:22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios sigue extendiendo sus brazos y llamando a los pecadores para que vuelvan a Él. ¿Hay alguien aquí que aún no ha regresado? Deben hacerlo pronto. Si alguien rechaza este amor de Dios, no habrá esperanza después. El amor de Dios es inmenso. Por eso en 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo murió en la cruz para redimir nuestros pecados y para perdonarnos. Y el Espíritu Santo vino para buscar a los pecadores a través de la Iglesia. Y Dios Padre nos espera con paciencia. Él entregó a su Hijo unigénito como sacrificio por nuestros pecados y envió el Espíritu Santo para dar testimonio de esta verdad y obra por medio de la Iglesia ahora. Y mientras tanto, el Padre sigue esperando porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Los brazos de amor del Padre es absoluto. Nos abraza sin condiciones, sin cuestionar nuestros pecados. Aunque el Hijo confesó su pecado, el Padre ya lo había perdonado y no habló más de ello. Ahora Dios nos ha recibido a nosotros. ¡Qué gran gracia nos ha dado! Dice: mi Hijo muerto era y ha revivido. Estar lejos del Padre es estar muerto y volver a Él es revivir. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Nosotros también, cuando estábamos lejos de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No somos nosotros también los que estábamos muertos, pero que han vuelto a la vida? El Padre dijo: este es mi Hijo muerto, pero ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Dios así se regocija enormemente por cada persona que se salva. Un alma es tan valiosa a los ojos de Dios que celebra por cada una de ellas. Nosotros, al compartir el Evangelio, llevamos a muchas almas a la salvación, y al hacer esto alegramos al Padre Celestial. Y también nosotros debemos alegrarnos junto con Él. Cuando escuchamos que alguien ha recibido la salvación, ya sea en Estados Unidos, África, Corea o cualquier otro lugar, debemos dar gracias y alegrarnos delante de Dios por la salvación de esa alma.
El hecho de que el Señor aún no haya vuelto muestra que este es el último momento de gracia en el cual Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Por eso no debemos posponer ni descuidar la predicación de este Evangelio y buscar a los pecadores perdidos. Debemos hacer todo lo posible para cumplir con esta misión, porque es lo que alegra a nuestro Padre y también es nuestro propósito de vida en esta tierra. Salmo 118, 17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Según esta palabra, el propósito de nuestra vida es proclamar el Evangelio del Señor. Ahora dediquemos el resto de nuestras vidas a esta obra con todas nuestras fuerzas. La próxima semana realizaré el seminario de la Biblia en la iglesia de Gwangju. Siempre les agradezco mucho por sus oraciones. Muchas gracias y oremos juntos. Amado y misericordioso Padre Celestial, gracias porque aun cuando estábamos lejos de ti en pecado y nuestros deseos de la carne, aun siendo enemigos tuyos, tú nos miraste con compasión y nos amaste y enviaste al Señor Jesucristo para morir por nosotros y con su sangre perdonaste nuestros pecados eternamente. Gracias porque a través de la Iglesia y del Espíritu Santo este Evangelio sigue siendo proclamado y porque tu paciencia y gracia nos han permitido volver a los brazos de tu amor. Señor, te agradecemos infinitamente porque fuimos salvos por la sangre preciosa de Cristo. Ahora pedimos que nos des la fuerza y la sabiduría para usar el tiempo que nos queda en esta vida para buscar y salvar a más almas, que más personas sean salvas y que esto traiga gran gozo y gloria a ti, Padre. Todo esto hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.